computer. Ok. Bueno, chicos, 8:30. Ya hicimos un pequeño resumen de la parte evaluativa. Vámonos con la teoría. Vámonos con la teoría de lo que viene en la planificación, que quedamos que íbamos a revisar cada vez que entremos a una nueva semana. La planificación de esta semana tiene la teoría de la arquitectura web y la teoría asociada a desarrollo continuo. Actividades dentro del aula. Quedamos ya también de la semana pasada el entregable del laboratorio 1, que sería entonces para este viernes. Y vamos a empezar en el aula virtual, es el punto número 2. Y vamos a empezar. A ver, proyectando. Ok. Entonces, sobre la arquitectura. Ustedes ven incluso, creo que materias ya estamos terminando casi carrera, entonces de la arquitectura sabemos y hemos conocido eh, varios aspectos que vamos a refrescar entre algunas cosas o fortalecer. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos, los componentes básicos de client-side, dado que en la primera parte de la materia de ATI 1, el foco, lo vimos también en la introducción, era más hacia server y en este caso es más hacia client. Además, hablemos un poco de esas herramientas de desarrollo, diagramas de arquitectura, que va a ser uno de los entregables dentro de lo que es el proyecto, los patrones, que son importantes entender y tener claros para el momento del desarrollo, y los enfoques, que no debemos confundir los términos, por lo cual vamos a tener un comparativo entre cada uno de estos conceptos. Sobre el concepto de la arquitectura, bueno, la arquitectura, como sabemos, es una estructura general del sistema, donde se definen componentes que interactúan entre sí. La arquitectura en general, y sus componentes, cómo se relacionan. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es, a nivel de definición de arquitectura, es el cómo vamos a montar las estructuras de un edificio. Tiene que ver cómo, qué tipo de columnas vamos a utilizar para poder establecerlo. Y en la arquitectura se toman decisiones sumamente importantes. En la actualidad existe un rol que se llama arquitecto, que es el que define los parámetros de la arquitectura inicial de los proyectos. Existen diversos tipos de arquitecturas y el tomar la mejor decisión en el momento del inicio del proyecto en base a ello es sumamente relevante. Las más conocidas, y dependiendo del tipo de proyecto, son las que siguen. La monolítica, que hablábamos de una aplicación única e indivisible. En ese sentido, la tendencia ha sido que nos separamos de ella y nos vamos más bien hacia una arquitectura más de microservicios, donde dividimos la aplicación en servicios autónomos. Ahí vamos a ir refrescando y vamos a ir profundizando en este concepto cuando veamos microservicios como tal en la práctica y utilizando redes. Las capas, hablando de arquitectura, tienen que ver con la separación lógica de la parte funcional, donde allí tenemos temas como, y lo veremos también a profundidad en práctica, cómo separamos, por ejemplo, en patrones de diseños ya de código, la presentación lógica y el acceso a datos, con patrones como Screen o como el diseño de la lógica de negocio a través de clases que definen los atributos propios de cada uno de ellas. Y tenemos las orientadas al servicio SOAT, que tienen que ver que están basadas en el uso de servicios reutilizables que interactúan entre sí. Y estas se refieren eh, a componentes, por ejemplo, cuando utilizamos el módulo de seguridad en un proyecto y luego lo reutilizamos en otro producto. Entonces tienen que ser componentes, servicios que sean reutilizables. Tenemos la del uso de eventos, que es para comunicar cambios entre estados de componentes, donde ahí a nivel de la definición del código y de la estructura de esa arquitectura,
programamos eventos particulares para los disparadores que actúan con la interfaz. Tenemos la asociada a microkernel, núcleos de centrales con capacidades mínimas y funcionalidades adicionales como plugin, y de servicios web como RESTful o SOAP, que son servicios de proyecto a través de protocolos web, que esos lo vimos con profundidad en ATI 1. Y además de estas arquitecturas, contamos, por ejemplo, a nivel de la arquitectura monolítica, eh, el principio es bastante simple, tú puedes agarrar pero cuando va creciendo, el problema que tiene esta arquitectura es que empieza a volverse complejo porque es difícil la escalabilidad y el mantenimiento. Entonces es como que tienes el gran monstruo, por eso es que la tendencia ha ido más hacia lo que es la parte de microservicios. En ese sentido, el microservicio permite que se ensamblen o se creen de manera coherente varios pedacitos del aplicativo. Por ejemplo, Netflix utiliza actualmente microservicios para gestionar funciones como la reproducción de videos, las recomendaciones de contenido y la administración de usuarios. Entonces, es una de las que ha tomado auge más recientemente. En la arquitectura, en esta arquitectura se van descomponiendo como los servicios por pedacitos en API, que también es eh, como sabemos, el protocolo de interfaz, y allí se establece que tienen que ser tareas muy específicas, tiene que estar bien segmentado la parte lógica, digamos, cada microservicio resuelve un requisito en específico. Entonces, también hay allí una integración entre lo que es el análisis de el requisito para poder entender el desarrollo. Pero la parte de microservicio, por ejemplo, ayuda mucho más a lo que es una escalabilidad y despliegue continuo. Existen otros tipos de arquitectura, además de los acá mencionados, por ejemplo, el de server, que a veces Lambda es una de la plataforma que lo usa. Eh, en el caso de, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la arquitectura, también de alguna manera se asocia con lo que son eh, páginas o el tipo de carga de página, que lo vamos a ver un poquito más adelante, como el caso de Gmail y Facebook que utilizan SPA. Entonces, cada tipo de arquitectura va a tener en contraposición una manera de definir patrones asociados a ellos, patrones de código y un enfoque de esa arquitectura. De los tipos de arquitectura más conocido, y que además se combina con estas otras, es la arquitectura cliente-servidor. Hemos hablado de esto a nivel de la materia, puesto que el enfoque arquitectónico de irse hacia el cliente o el servidor, darle la lógica del código, puede variar según las necesidades del producto. Lo vimos un poco como en la parte de la introducción de la materia. La arquitectura cliente-servidor es un modelo fundamental donde el cliente solicita recursos y el servidor lo proporciona. Esta interacción es clave para el funcionamiento de las aplicaciones, permitiendo la separación de responsabilidades y escalabilidad. ¿Y a qué se refiere? Bueno, evidentemente, como lo conversábamos también en clases anteriores, si nosotros desarrollamos una aplicación con foco cliente, entonces la mayoría de la lógica generalmente se lleva con JavaScript, porque allí son cosas que necesitamos que sean rápidas y que corran en el browser, que es lo que interpretamos a través del cliente. También aplica para aplicaciones móviles, por ejemplo. Mientras que el servidor son aplicaciones más robustas, donde el procesamiento es más alto, más elevado, más de back. ¿Ok? Entonces, el foco de la materia de esta materia es: vamos como proyecto final a desarrollar una aplicación basada en que nuestra mayor parte de la lógica esté en el cliente.
No obstante, siempre vamos a necesitar algo dentro del servidor o la combinación de esos. Lo que funcionan en combinación, solo que tenemos el foco hacia uno de los dos lados de la lógica del negocio en la programación. ¿Cuáles son los componentes básicos a nivel de cliente side? Bueno, sabemos que en lo que tiene que ver con la arquitectura y los componentes del cliente, HTML, CSS y JavaScript son lo que nos permite el entorno a nivel de clientes, manejarlo a nivel de cliente porque tiene que ver más con la interfaz y y se asocia a más aplicaciones que tienen, que lo que le dan mayor relevancia a esa experiencia del usuario a nivel de tiempos de respuesta. Refrescando también, teníamos que HTML es el lenguaje de estructurar las páginas y que proporciona los elementos básicos a nivel del diseño. Mientras que en la parte de CSS tenía que ver con lo que es la parte eh, de los estilos, ¿no? Del diseño de las páginas y que permite personalizar la apariencia. Aprendimos en ATI 1 cómo lo estructurábamos en un proyecto para que las clases fueran reutilizadas en todas las páginas y es algo que debemos mantener dentro de todos los otros proyectos, tanto los que se tienen mayor procesamiento en el servidor como los que tienen mayor procesamiento desde el client side, desde la parte del cliente. JavaScript, entonces, es base como código de muchos frameworks, incluso de los que vamos a estar trabajando como Node y Spread, son JS, son componentes .js. En ese sentido, el JavaScript nos permite trabajar a nivel de gestionar la presentación y haciendo interactividad dentro de nuestro browser. Manipulación, actualización y con ciertas librerías nos permite interacción con el usuario, que antes era más complejos y que en las arquitecturas server van más con la responsabilidad desde el lado del servidor. Sobre los componentes básicos de client-side también debemos remarcar que existen diferentes frameworks y librerías como React, Angular y Vue.js que facilitan el desarrollo del lado cliente. Estas herramientas proporcionan una estructura y funcionalidades predeterminadas, optimizando el proceso de creación y mantenimiento de aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a servir de todos estos frameworks que ya traen la solución de ciertos problemas, como por ejemplo, temas de interfaz, de manejo de objetos a nivel de la interfaz, incluyendo en algunos casos todo lo que son los módulos de seguridad, que son como de los más comunes dentro de lo que se reutiliza dentro del software, pero también es importante recalcar que la arquitectura del framework puede ser una decisión que nos lleve a que nuestro proyecto, a que nuestro producto deba respetar o casarse con la arquitectura de ese framework. Es decir, los frameworks como tal son también códigos y por tanto, los frameworks como tal manejan patrones, manejan arquitecturas que dentro de nuestro proyecto nos pueden llevar a ciertas restricciones para su utilización. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver Sí. más a profundidad cuando veamos el comparativo de framework y sus características. Y hagamos nuestras pruebas de concepto dentro de lo que es el bloque de exposición. Que es importante entender como un todo, que las herramientas de desarrollo son esenciales para el proceso de creación de aplicaciones web, incluyendo editores, código, herramientas de depuración, sistemas de control de versiones que ayudan a los desarrolladores a optimizar el flujo de trabajo y colaborar eficientemente. Son indispensables para trabajar con cada componente. Entonces, las herramientas de desarrollo son un kit. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos con Java, nosotros tenemos que montar el JDK y tenemos que tener un IDE donde tenemos que tener la integración para hacer la compilación. Además, le sumamos lo que es la parte de GitHub para poder llevar el manejo de versiones de nuestro aplicativo. Entonces, las herramientas de desarrollo son este,
un pedazo de toda la interacción que tenemos que manejar. En este caso, por ejemplo, como lo hemos visto en parte de la práctica, una herramienta de desarrollo, nuestro IDE, en Activo trabajamos con Visual Studio, en este trabajaremos con Intel con IntelliJ, pero al final pueden ir variando por proyecto y según las necesidades, el kit de esas herramientas las podemos combinar. En el caso de Git o Git Version de GitHub, son de las más populares y se utilizan tanto para aplicaciones Microsoft como para aplicaciones Java, como para aplicaciones mobile. Entonces, hay unas que si vamos a en general utilizar con mayor frecuencia, como es el caso de lo que acabamos de ver en el laboratorio de Git, que es poner práctica sobre algo que vamos a utilizar recurrentemente, pero existen otros, por ejemplo, el caso de los frameworks o el caso de los editores y compiladores, donde puede ser que según el proyecto y según la arquitectura tengamos que tomar decisiones de uso de herramientas de desarrollo diferentes para la depuración y el empaquetado. Por ejemplo, el caso de Docker es una herramienta que es de importante y que seguiremos utilizando. O, sin embargo, también lo vamos a ver en la materia temas de la nube. Entonces, cada herramienta es un componente que además se tiene que combinar con estos frameworks que vamos a estar viendo durante las prácticas y nuestro proceso de investigación asociado al desarrollo de una aplicación web. En este momento, las tendencias actuales a nivel de aplicación web son Progressive Web App, que son las PWAS, y el enfoque de accesibilidad y la implementación de arquitectura sin servidores. Es decir, irse más hacia el lado de que la aplicación corre en el cliente. Y esto aplica más para lo que son las aplicaciones móviles donde te descargas el aplicativo de manera local. No obstante, el servidor siempre va a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actualizaciones de versión, cuando hacemos actualizaciones de contenido, en ese sentido, y a lo largo y vamos a profundizar en esa parte de la materia, vamos a tener una primera fase trabajando con Spring Boot, que sí un framework que va hacia server, y en la segunda parte con lo que es el stack de Mean y Angular, que es más hacia client, donde podemos incluso tener aplicaciones totalmente aisladas, donde después que tú haces el despliegue, no tienes que comunicarte de manera continua con tu servidor. La tendencia de esto es que corran en el cliente, que sean ligeras, que sean rápidas, que el usuario tenga una experiencia donde la respuesta, incluso en modo offline, puedas interactuar con la aplicación, y es lo que hace que estas sean las tendencias asociadas a lo que viene con desarrollo web. Hablemos ahora de diagramas, que también es importante entenderlo, ¿no? Digamos, entendemos que el contexto general de las arquitecturas, los tipos de arquitectura, pero ¿cómo interpretamos eso o cómo comunicamos eso luego de que un arquitecto toma las decisiones de, bueno, lo vamos a hacer de esta manera o esta otra manera? Existe una cantidad diferente de diagramas de arquitectura y también están asociadas evidentemente a los tipos de arquitectura, cada uno con sus características particulares. El diagrama de arquitectura es una estrategia que permite darle foco a la modularidad y la reutilización. Entonces, cuando por ejemplo tenemos empresas muy grandes, donde hay componentes que son reutilizables, y yo voy a utilizar nuevamente el ejemplo de seguridad, pero podríamos utilizar un content manager, por ejemplo, donde tienes un sistema que hace el despachado de contenido, pero entonces tienes varias aplicaciones que pueden reutilizar ese componente. Entonces, la mejor manera de comunicar eso en una organización es precisamente observando la modularidad a través de diagramas.
Es evidente que los diagramas de arquitectura son herramientas vitales para el desarrollo y que además nos permiten en una primera instancia entender hacia dónde va el producto, entender, estamos utilizando todos los componentes, qué nos estaría haciendo. Es como una vista global, una vista de alto nivel de lo que vamos a desarrollar. Es como uno de los primeros pasos para poder darle los fundamentos y las bases a las decisiones técnicas que tomemos a futuro a nivel de nuestra arquitectura. Por lo tanto, es súper importante que tengamos que, para tanto, para diseñarlo, este insumo, utilicemos las mejores prácticas. Dentro de los diagramas, debemos tratar de que los diagramas sean claros, que incluyan los símbolos estándares. Una de las principales, UML, es uno de los lenguajes más utilizados a nivel de esos estándares que lo permiten. Es como un lenguaje que además por los conocedores del área, entonces es sencillo de comunicar y precisamente los diagramas tienen que ser actualizables y comprensibles para todo el equipo. Los tipos de diagramas, bueno, tenemos diagramas de componentes donde se muestran diferentes componentes de sistemas e interacciones, tenemos diagramas de despliegue, que es el que le vamos a dar foco al principio de la materia, porque además del despliegue local que vimos en ATI 1, donde veíamos Docker como parte de un despliegue, eh, para poder llevarlo de un equipo a otro, vemos que en el temario tenemos el despliegue en la nube y es uno de los más importantes porque generalmente está asociado con presupuesto. Entonces el despliegue en la nube nos identifica características de los servidores que se necesitan alquilar y siempre forma parte de las propuestas de proyecto. Los diagramas de clase que están utilizados principalmente en la programación en tarea de objeto para mostrar las relaciones entre las clases. Eso aplica también para software por ejemplo, los diagramas de clase para el patrón Screenplay de Serenity, que es una herramienta de prueba, ya te lo definen, te lo predefine el framework como tal, el componente como tal. Entonces, este tipo de diagrama se utiliza no solo para el tema de proyectos internos, sino también cuando tenemos librerías de uso externo que debemos incluir como dependencia y en ese sentido, la documentación estándar los debe incluir. Tenemos diagramas de secuencia que ilustran objetos que interactúan en flujos temporales, diagramas de actividades que muestran flujos de trabajo y diagramas de paquete. Estos los vimos en ATI 1 a profundidad y el foco que queremos darle en este es un ejemplo de diagramas de despliegue que son los ideales para utilizar imágenes alternativas para los objetos que el elemento representa. Esto se refiere a que en la práctica real, aunque tenemos ciertas cosas como UML, patrones de diseño de diagramas, donde la parte teórica nos lleva a definir eh, esos estándares, en la práctica operativa, muchas veces nos basamos e incorporamos imágenes con detalles técnicos como características, y les hablaba de características, por ejemplo, de servidores o de un despliegue a nivel de la arquitectura cuando se hace una propuesta o cuando hacemos unas pruebas de rendimiento y determinamos cuántos nodos necesitamos por una prueba. Y fíjense que en el diagrama se refleja cada uno de esos, en el de arquitectura más asociado a lo que es el hardware. Y en el caso de la nube es súper relevante mantenerlo siempre a la vista, puesto tiene que ver con la disponibilidad y el costo. Entonces, esto es un ejemplo donde, bueno, aquí hay un servidor físico donde tenemos conexión al internet, tenemos algunos dispositivos que son necesarios para la arquitectura y aquí manejamos una base de datos. Fíjense que aquí hay dos, un LAN y un DMZ. Aquí este es un diagrama más sencillo donde se refleja que tienes un servidor centralizado, pero tienes varios servidores
para poder, y un servidor especializado en SMS. Fíjense que aquí incluso del diagrama estamos reflejando la interacción con un grupo de usuarios. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí en los temas asociados a la arquitectura? ¿Cómo va ese refrescamiento? Edgar, Héctor, ¿cómo va el tema de los diagramas? Profe, los diagramas es algo nuevo que no vimos en ATI 1. Lo de la arquitectura sí vimos más que todo en base a las capas. Ujú. Y Y, Edgar, ¿qué refrescamiento? Ajá, ¿dudas? y estos diagramas son, no sé cómo decirlo, pero estábamos acostumbrados que no se ponían figuras. Pues aquí como que es más didáctico. Sí, este caso es un ejemplo real, ¿ok? Ok, Y quiero que, digamos, en la parte teórica vamos a hablar sobre la parte académica, sobre un poco sobre OML y las mejores prácticas en diagramas en la práctica, es uno de los laboratorios, pero sí quería mostrarles acá cómo a veces la práctica y la teoría pueden ir un poco divorciadas. Y estos son ejemplos reales. Los diagramas, que es lo que comenta aquí la diapositiva, los diagramas de despliegue son ideales para utilizar imágenes alternativas para los objetos que el objeto representa. Esto en la práctica real más que académica. En UML no es el común, pero en la práctica real, con base en UML, podemos jugar un poco más con esto. ¿Ok? sí. Y les voy a traer otros ejemplos en la práctica de teoría. No sé por qué tenía en la vista de que si habíamos visto la parte de diagramas, pero en alguna de las materias me parece que en interacción con el computador se ve la parte de diagramación con más detalle. Edgar, de su lado, ¿cómo lo ve? Digamos, estamos alineados con la parte de las arquitecturas. Estos diagramas de despliegue están como más orientados al hardware. Al hardware, estos diagramas de repetir tal cual. Y en el caso de que vamos a ver despliegues en la nube, estos son dos ejemplos de despliegues donde se quería, en este caso, dar una visión de cómo lo teníamos en físico para llevarlo a una propuesta en la nube y esto de la misma forma, fíjense que aquí, de hecho aquí explícitamente se menciona la nube Cloud ABS. Estos servidores estaban en dentro del ABS. ¿Ok? Y este tipo de Ok. diagramas se utiliza mucho para las propuestas técnicas de software, que es un poco la línea que queremos, digamos, entender la teoría, pero llevarlo a la práctica. ¿Ok? Entonces ahí vamos a jugar con nuestra creatividad también cuando montemos ese proyecto de ATI 2, ¿vale? Y uno de los entregables es un diagrama. Ok, Listo. Vamos entonces con los patrones. Fíjense que hay que diferenciar lo que es tipos de arquitectura, patrones de arquitectura, enfoques de arquitectura y como lo vimos en la presentación, enfoques dentro de otras cosas. Y vamos a hacer un comparativo al final para poder tenerlo con mayor claridad, porque realmente a veces, de hecho, ustedes también ven arquitectura como materia y se percatarán que wow, este mundo es interesante y por eso se necesitan especialistas. A nivel de los patrones de arquitectura de software, son las soluciones reutilizables y portadas y probadas para problemas comunes en el diseño de software. Actúan como una plantilla, como plantillas que los arquitectos de software pueden seguir para construir aplicaciones robustas y eficientes. Son soluciones reutilizables para problemas incomunes en el diseño de software. Yo voy a hacer aquí una similitud. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando ustedes empezaron a programar con lenguaje C en sus primeras materias allá en Algorítmica 1, donde aprendieron métodos como de ordenamiento? ¿Me recuerdan alguno? A ver si lo recuerdan. sí, Quizor, burbuja. Ok.
Edgar, ¿sí lo Sí, recuerda? el que recuerda el de la burbuja, más que todo. Vale. Ustedes recuerdan que esos algoritmos no tienen que ver con digamos, no estaban casados directamente con el lenguaje de programación, digamos, al nivel. Tú podrías eso hacerlo con Pascal, como con lenguaje C, con lenguajes estructurados, con PL, SQL, pero era como una receta de cocina. ¿No? La receta de cocina de cómo hacer un ordenamiento. Te daban la lógica y tú llegabas y lo que aplicabas era llevarlo a Java, por ejemplo, era con ciertos objetos que variaban un poco, pero con tus cláusulas if y for. Bueno, los patrones más o menos van en esa línea. Los patrones lo que van es, yo cómo estructuro y organizo mi código de una manera que cuando haga la interacción de los componentes, eh, sea lo más efectivo posible. Sean soluciones que por eso son soluciones que son reutilizables, así como esas recetas de ordenamiento, los patrones también lo son. Refrésquenme si vimos esto en ATI 1 con la profesora Paula a nivel de detalle. Lo mismo. Ah, No. no completamente, ok. Pero a nivel de la investigación de los frameworks, los patrones ellos también cumplen patrones, ellos reutilizan patrones. Y como les decía anteriormente, según los patrones que utilice el framework, muchas veces nos casa a nosotros para trabajar en orden y en la misma línea. Es decir, si tenemos un módulo de seguridad que está trabajando con un patrón, nosotros no vamos a desarrollar, o bueno, a menos que desarrollemos microservicios y módulos que también es válido como con componentes diferentes. Y por eso es que microservicio tiene ahorita tanta digamos, se fue arriba, porque nos va a permitir como crear pequeños módulos que no importa lo que haya adentro a nivel de, ni cómo está maquetado a nivel de patrones, pero si tenemos un proyecto que tiene diferentes componentes en un solo proyecto, lo ideal es mantener esos patrones, ¿ok? Entonces, es como una estructura que incluso lo podríamos asociar inicialmente a la estructura en los directorios, pero que va mucho más allá de hecho porque también tiene que ver con el comportamiento al final del código entre cada uno de sus componentes. Entonces, eso es lo que es un patrón. Ahora, uno de los más populares y que le dio la vida a un montón más, de hecho, es el patrón MVC, el patrón a modelo vista de controlador MVC, es uno de los más utilizados en aplicaciones web. Este patrón separa la lógica del negocio, la interfaz de usuario y la gestión de datos, facilitando el desarrollo de mantenibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una clara separación de responsabilidades. En ese sentido, se va a la línea de, bueno, todo lo que es mi parte de vista queda en un lado, todo lo que es mi parte de la lógica del negocio está encapsulada en otro y todo lo que es la parte del modelo, que muchas veces lo asociamos con un poco con esa capa de base de datos, no la conoce mi vista. Esta comunicación no es totalmente directa, siempre hay como un intermediario. MVC le dio a nacer o le dio origen a otros patrones como modelo Vista y el modelo MVB, que a diferencia de él, y fíjense que lo utiliza Angular y React, eso lo van a ver ustedes en el momento que hagamos la instalación y analicemos esa arquitectura, hagamos nuestras pruebas de concepto que lo que permite es una mejor vinculación de datos y facilita la implementación de interacción con usuario y la lógica de prueba. En BBM ayuda a mantener la presentación separada, pero crea una relación más directa. Entonces, los patrones pueden ser algo abstracto a nivel de concepto, pero cuando lo veamos en la práctica, vamos a entender, ¿dónde debo poner acá a nivel, por ejemplo, de Java? ¿Dónde debería poner mi clase principal y dónde debería poner mi clase que hace el llamado a mis templates de HTML? Entonces, es eso, es la división de dónde deberíamos colocar cada cosa y cómo deberíamos estructurar un proyecto. ¿Ok? Para que puedan tener comunicación
entre cada uno de los componentes. Otro de los patrones que podemos mencionar, a ver, déjenme ver un momentito arriba. Otro de los patrones que podemos mencionar es el patrón FLUT. Que es una arquitectura unidireccional de flujo de trabajo, ideal para aplicaciones de una sola aplicación, de manera predecible y que simplifica la página. En este patrón se ayuda a la gestión del estado de depuración. Es ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren manejo de estado. A ver, vamos a ahondar un poco más en esto. Eh, este patrón actualmente, por ejemplo, ¿quién utiliza? React y la biblioteca de JavaScript de Facebook. ¿Y qué tiene? Tiene como ciertos componentes claves, como ya más a nivel de código, como el dispatcher, que puede centralizar la actualización de estados y distribuye las acciones en el store. Y tienes esos stores nos manejan la lógica, además de los actions. Entonces, ¿qué ventajas tiene este patrón? Que simplifica el flujo de datos porque lo hace más sensible, más predecible y fácil de depurar, porque nos va llevando y nos va moviendo entre estados. Flut como tal no es un framework, más bien apoya a los frameworks y utiliza variables bibliotecas que le permite a ese framework, de esa manera que está estructurado, hacer el manejo a través de esos estados. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, las aplicaciones que utilizan eso son, como por ejemplo, bueno, vamos a hacer un workflow sobre la atención de tickets. Entonces, el primer estado es estoy abierto, luego lo están procesando, luego está cerrado. Entonces, eso, cuando manejamos estado, el patrón Flux es uno de los que más es candidato, pues que ese código tenga ese patrón. Ahora bien, si por ejemplo, a nivel de estructura de tu código, tú tienes diferentes componentes, tú podrías combinar esto con otros patrones dentro de tu código. ¿Ok? Entonces, al final, y repito, los patrones de código son una manera de organizar la arquitectura de tus aplicaciones web y te permiten que cuando vayas a reutilizar código y puedas hacerle cambios a ese código, además de que ya estructuralmente las personas que participan en el proyecto van a poder entender, bueno, si yo tengo que crear un nuevo módulo, ¿dónde va mi controlador? ¿Dónde va mi view? Ya en ese sentido, ya hay como una estandarización de, eh, de dónde van las cosas y cuál es la responsabilidad que se pone en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, sé que puede ser, repito, puede ser un poquito abstracto, pero la práctica es lo que nos puede llevar a entender un poco más esta parte, ¿ok? Y lo vamos a ver en la parte de la investigación teórica sobre los APIs que ofrecen cada uno de los software, porque allí vamos a entender, mira cómo está esto estructurado, este patrón es tal, ¿ok? Héctor, Edgar, ¿algún comentario? No recordaba, pero sí vimos algo de patrones con la Sí, es que profesora había. María Paula Sí, sí, de hecho, ustedes sí lo vieron con y ejemplos Andy prácticos y Django. todo. Sí, Sí, cuando vemos un framework estamos casados a su Ujú. arquitectura y su Aunque hay patrón. unos que son más flexibles y sí te permiten cambiar el patrón. Porque de hecho, cuando tú creas los módulos, los componentes, automáticamente él te va generando la estructura de directorio con ciertos archivos para la definición.
Ese patrón Flux es nuevo, eso sí, no, a Sí, menos que me esté Exacto. fallando. no está, no tiene mucho tiempo. A nivel de maneja lo que es la parte de Strava. Bueno, les decía que lo maneja React, que es una de las bibliotecas de las que ha crecido a nivel de, de los frameworks, que ha crecido a nivel de uso en los años. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de framework. Pero ciertamente es lo que ahorita a nivel de Flux, lo que incorpora es lo que son los dispatches, el action y los views, pero esos son conceptos que ustedes vieron en otros patrones, con objetos específicos de ejemplos usando sintaxis Java. ¿Ok? Que lo importante, y lo vamos a ver ahorita con relación al enfoque. La estrategia o métodos utilizados para estructurar y organizar una aplicación o sistema, mientras que los tipos de arquitectura son las grandes categorías de cómo el sistema está estructurado. El enfoque de arquitectura es más específico, es cómo implementar esta estructura. ¿Ok? Entonces, lo que sí es importante, y aquí somos científicos, salimos licenciados en computación, es que cuando ya nosotros conocemos, como les comentaba, los algoritmos de ordenamiento, tenemos patrones. Pero la implementación de ellos a nivel de ese software o la implementación del tipo de arquitectura monolítica, micro o monolítica o microservicio, va variando o puede variar entre cada framework, ¿verdad? Porque tienen herramientas diferentes, digamos, como librerías, dependencias que pueden ir variando, pero el concepto en sí es el mismo, ¿no? La implementación puede ir variando según el framework. Entonces, el enfoque de arquitectura es más específico a esa implementación. El enfoque que elige depende mucho de los requisitos específicos de tu proyecto. ¿Ok? Y ahí volvemos al análisis. Un buen analista, digamos, y por eso tenemos arquitectos, nos permite entender, bueno, ¿qué nos sirve más en este caso a nivel de enfoque? Dependiendo de la aplicación. Entonces, el enfoque, hay un montón de enfoques y esto lo vieron también en ATI 1 y la idea es refrescarlo para que lo tengamos súper claro para ATIS 2, ¿ok? Pero bueno, en el caso de las multipage, por ejemplo, este es un enfoque arquitectónico donde, bueno, tenemos páginas múltiples y páginas donde hay una sola página que carga. En el caso de una aplicación MPA, nos referimos a que la manera que aplica la carga, la web carga y gestiona contenido. Ofrece diferentes maneras de gestionar la separación de responsabilidades y modularidad. Es decir, lo vimos, me parece en las últimas prácticas de cambiar una aplicación CPA a MA. Eso depende también del enfoque que le demos, si es hacia el servidor o hacia el cliente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del requisito, si ustedes ven que es una página donde necesitas mucha interactividad con el usuario, donde vas a mostrar videos, vas a mostrar manipulación de objetos dentro de tu página, de tu servicio a nivel de browser, eso apunta a una página con mucha interacción que debe ser actualizada de manera dinámica, mientras que sí. Es una aplicación donde tienes que modular, es grande, sistema de facturación donde tienes que darle, no sé, el CENIAT, un banco, que son aplicaciones donde la mayor seguridad tiene que estar, la mayor lógica tiene que estar en el server, porque además cada uno tiene que estar bien separado, cada uno de los componentes, apunta más a una aplicación que corre eh, hacia servidor. Entonces, son enfoques diferentes. En una aplicación CPA, una aplicación web que carga una sola página y se actualiza dinámicamente, la ventaja es que la experiencia del usuario final es más fluida porque se recargan menos páginas. Pero la desventaja puede ser que es el término SEO y maneja grandes aplicaciones, pero tienes muchos pedacitos de muchas partes. Mientras que por otro lado, en una aplicación MPA, el servidor tiene la mayor responsabilidad
requiere más recarga de páginas, pues, y puede ser un poquito más lento, pues es una comunicación más continua, pero la simplicidad en SEO es fácil de implementar para grandes aplicaciones. Ambos enfoques tienen su lugar y eso depende de los proyectos y el objetivo del proyecto. Y en ese sentido, los frameworks que van más hacia el lado del cliente van más hacia esta línea de enfoque, mientras que los van más al servidor van hacia esta otra línea. ¿Ok? En el enfoque CPA, la aplicación de una página CPA no es patrón, es un enfoque. Mejora la experiencia del usuario al reducir el tiempo de carga y proporción. Dicta cómo se organiza y se gestiona el contenido. ¿Ok? Al igual que un poco, y por eso puede ser confuso, los patrones que también de alguna forma nos ayudan a organizar el contenido. ¿Ok? Pero en este caso el enfoque se va más hacia la implementación. Hay otro enfoque que es el enfoque orientado a componentes bases, donde la idea es que sean componentes reutilizables y encapsular la lógica y la presentación. Entonces, por ejemplo, frameworks que lo utilizan React y Vue.js, ¿verdad? Además de esto, la ventaja, por supuesto, de este tipo de enfoque es la reutilización, porque la aplicación la puedo utilizar para uno o varios proyectos. La modularidad que facilita la actualización del mantenimiento de los componentes. Eh, En React se popularizó este enfoque por el manejo de los UI. Todo lo que tiene que ver con UI está utilizando este enfoque. Mientras que Angular lo utiliza como bloques de fundamentos de construcción para lo que es la parte del aplicativo. Entonces, en ese sentido, como vemos, los frameworks también usan patrones y tienen un enfoque. Vamos a ver. Comparemos tipos de arquitectura, enfoque, estilos y patrón. El tipo de arquitectura son las grandes categorías que definen la estructura general, ¿no? Y ahí tenemos arquitectura del hardware, del despliegue, tenemos la arquitectura propia de las aplicaciones a nivel de los componentes técnicos más importantes. El enfoque, por ejemplo, tenemos monolítica, microservicio y cliente servidor. Ya cuando manejamos la tecnología, cada uno se implementa de una manera diferente. El enfoque, por su lado, es la estrategia para implementar los tipos de arquitectura. Es decir, tú podrías tener un tipo de arquitectura microservicio enfocado como Simple Page o como MPA. Mientras que los estilos arquitectónicos son un conjunto de principios y restricciones para guiar el diseño de la implementación. Que si va por evento, que si va por estado, ya esta es la implementación como tal, en el caso en el caso del estilo arquitectónico. Por otra parte, los patrones de diseño son las soluciones reutilizables a problemas recurrentes en el diseño de software, por ejemplo, MVC, donde separamos el modelo a la vista del controlador. El patrón de diseño no está casado con el tipo de arquitectura ni con el enfoque, pero tal vez sí con el estilo arquitectónico, dado que los patrones, cuando hacemos el desarrollo a nivel del estilo arquitectónico, lo ideal es que manejemos un patrón específico. Entonces, también esto nos va a permitir hacer un ordenamiento de nuestro proyecto. Y fíjense que también hemos hablado y se lo llevaron para para la práctica el repositorio. Entonces, el patrón de diseño a través de el manejo de directorios, por ejemplo, en MVC, vamos a tener una estructura de directorios tal vez diferente bueno, tal vez no, es así, diferente a un MVC asterisco, que son los siguientes patrones que han nacido. En el caso de aplicaciones mobile, donde hay comunicaciones entre controlador y modelo, donde hay diferentes interacciones con la vista. ¿Ok?
este resumen les hace sentido, digamos, queda claro como las diferencias entre como conceptos de arquitectura y ya más hacia la implementación, lo que son los patrones de diseño. La práctica nos va a hacer ver esto con mayor claridad, pero, Sí, se muestra más claro así. ok. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver la importancia, porque esto es importante. La importancia es primero entender las diferencias, ¿no? No mezclar cuando hablemos con especialistas arquitecturas que, por ejemplo, no sé, el tipo de arquitectura de Springbok que es microservicio con capas, mientras su enfoque es Clear Architecture, Hexagonal Architecture 3, que eso ya tiene que ver con implementación. Pero el patrón de diseño de Springbok es MVC, ¿ok? O también este DDC en algunos componentes. Mientras que MEAN, por ejemplo, que es un STAP, no es un framework, que también es otro concepto que vamos a diferenciar a posterior, tiene una arquitectura modular que tiene un enfoque single page con un patrón de diseño MVC. Entonces, al entender esa diferencia y nosotros utilizar esos frameworks, vamos a también poder hacer una implementación más limpia, más consciente y con mejores prácticas. ¿Ok? Para diferenciar dónde se ejecuta el código, que se traduce en qué parte tiene la responsabilidad. Estamos hablando de una arquitectura cliente-servidor. La responsabilidad la tiene el server, que la tiene en cliente, esto se ejecutó en el servidor. Para debuguear, es importante tener claro cuál es la arquitectura. A nivel de implementación, entender cuál es la mejor práctica según el tipo de desarrollo que vamos a hacer, de dónde debemos llevar el, el desarrollo y qué patrón es el mejor para utilizar. Para entender las diferenciaciones y considerar las opciones existentes en el desarrollo web, determinar las fortalezas y debilidades de cada uno, como lo vimos, por ejemplo, la monolítica, wow, se puede convertir en un gran proyecto, pero la microservicio, si no lo sabemos tratar, se puede convertir en un gran pastel. ¿Sí me explico? Porque podemos tener mucho software de diferentes categorías y ahí se nos enreda un poquito el pastel. ¿Ok? A nivel de patrones, bueno, ¿cuál me sirve más, MVC o MVVD, MVVC? Entonces, eso nos va a permitir entender la arquitectura, a permitir entender fortalezas y debilidades, porque todas las tienen. No existe la selección perfecta, siempre vamos a encontrarnos con uno y otro tema para un escenario particular, aplicar las mejores prácticas en base a ese concepto y tomar las decisiones en la implementación, las mejores, según la experiencia. Entonces, por ejemplo, Spring corre en el servidor en un framework para desarrollar aplicaciones Java de manera rápida y con mínima configuración, mientras Angular corre en el cliente y es un framework para construir aplicaciones web dinámicas y de una sola página, SPA, con HTML, CSS y JavaScript. Entonces, tenemos que utilizar patrones diferentes para el desarrollo más asociado según la especialidad del framework. ¿Queda claro hasta aquí la importancia de entender esos conceptos? Sí, claro. Ahora, la experiencia y la práctica nos va a llevar a poder identificar. ¿Dudas? 9:30, que ya estamos en tiempo. Sin dudas, perfecto. Y bueno, aquí está las páginas. Recuerden también que les comenté eh, que los libros están disponibles, los libros, porque aquí estas son las URLs, aquí lo que acabo de presentar, pero en la parte de libros, yo creo que les di los permisos ya, vamos igual a verificar. Están todos los libros que de hecho vienen de ATI 1, que la profesora María Paula maneja el repositorio, y están disponibles en ATI 2 para ver un poco más de documentación y esencia sobre, miren que sí lo teníamos aquí, diseños, patrones de diseño.
patrones de desarrollo, que son diferentes los de arquitectura y los de diseño. Digamos, existen varios, también por allí, varios conceptos de patrones, digamos, varios usos que se le da a la palabra patrones. Y con eso, entonces, si tienen alguna duda adicional, también podrían, digamos, aquí están los URLs, ahí está la bibliografía. Si no, cerramos la clase. Cuéntenme. No, profe, todo bien. Hay que leer, Sí, pasar, hay que pero leer y hay que ver código. Yo creo que al final, en mi experiencia, lo que te lleva a entender un poco, este, el cómo se hace es ver código y lo vemos en los frameworks. Van a ser nuestra guía, por eso son nuestro marco de trabajo. Entonces, cuando hagamos la fase de investigación, que tiene que ver con, con las exposiciones, vamos entonces también dentro de uno de los elementos, identificar cuál es se quedó esto guindado, cuál es el patrón que utilizan y eso nos va a dar una base para nuestro propio desarrollo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar de grabar y de compartir. Esta es la clase que vamos a subir en el aula virtual.